Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jaime Romero. Vamos a desarrollar el video de la tarea número 2. Los integrantes del grupo somos Yarmin Guzmán, David Roballo y Jaime Romero quienes hablan. Lo primero que vamos a llevar a cabo es vamos a mirar la evolución de la revolución industrial en una línea de tiempo. La primera revolución industrial tiene su aparición o su desenlace hacia finales del siglo XVIII en Reino Unido. Antes de la primera revolución industrial se caracterizaba por el uso de del trabajo artesanal y la agricultura. Eran lo más importante durante esta época. Con la introducción de la máquina de vapor todo tiene un cambio y todo se generan nuevas tecnologías. Lo que se generan líneas de producción, hay un aumento en la producción y una disminución en los costos. Es muy importante, o sea, todo surge o se basa a raíz de la máquina de vapor. Hay una migración de la población rural hacia la urbe, donde se llevan a cabo las grandes industrias. La segunda revolución industrial se lleva a cabo hacia 1840-1850 y se caracteriza por el uso de la energía eléctrica y del petróleo. Se diseñan las primeras líneas de ensamblaje y nace la producción en masa, disminuyendo aún muchos más los costos de producción, y esto está abanderado por Henry Ford, que es el que tiene mucho desarrollo el tema de las líneas de ensamblaje y la producción en masa. La tercera entre la revolución industrial, la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial, nacen los conceptos de logística 1.0, más o menos hacia finales del siglo XIX, que es importante porque nace la mecanización del transporte masivo. Y en la logística 2.0 se lleva a cabo hasta 1960 y surge a raíz de la estandarización y automatización de procesos, apoyando la producción y el consumo masivo. La tercera revolución industrial o revolución de la información se da hacia mediados del siglo XX. Se caracteriza por la gran época de desarrollo tecnológicos. Nacen los primeros ordenadores. Los ordenadores son las primeras computadoras. La ENIAC es la primera computadora y nace hacia su creación es hacia 1947 más o menos. Eso se caracteriza por el uso de productos electrónicos, la automatización de productos, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación inalámbrica. Entre la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial se llevan a cabo la logística 3.0, que se caracteriza por el diseño de programas, de los primeros programas para controlar los procesos industriales. Y también más tarde, hacia el año 2000 más o menos, se nace la logística 4.0, que se caracteriza por la digitalización de la cadena de suministros y la optimización de procesos. La cuarta revolución industrial, el concepto como tal se da por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Definió la cuarta revolución industrial, que es como la interacción. La cuarta revolución industrial es la comunicación y cooperación entre la máquina y el hombre para ejecutar sistemas y procesos logísticos. Las palabras claves de la revolución industrial es el Internet de las cosas, que es la comunicación entre los aparatos electrónicos y la Internet, donde todos están entrelazados. Por último tenemos la quinta revolución industrial, que tiene como importancia que se generen procesos más sostenibles, donde se entiende que vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, y es importante desarrollar todos los procesos en pro de eso, donde es importante que tengamos en cuenta que no podemos gastar todos los materiales o todos los recursos, y se empieza a generar esa conciencia. Se dice que para los próximos años más del 65% de los puestos de trabajo no están creados aún,
porque el hombre va siendo reemplazado poco a poco por la máquina en algunos puestos de trabajo. Entre esos, los taxistas dicen que para un futuro esta profesión ya no va a existir porque van a estar los automóviles autónomos. Entonces, esta profesión va a ser reemplazada por ese tipo de autos. Vamos a desarrollar la segunda actividad. En la segunda actividad vamos a hablar de la taxonomía, donde vamos a hablar de 5 procesos. El primer proceso que vamos a ver es el aprovisionamiento, donde se llevan a cabo 5 actividades: compras, recepción, abastecimiento, expedición y gestión de stock. Dentro de estos, la interacción del hombre va a ser de 2 formas. Vamos a ver una relación humana-tecnológica. Cuando interviene el hombre y la máquina va a ser una actividad de soporte, y cuando el hombre es reemplazado por la máquina o no tiene injerencia en la actividad, va a ser un tema automatizado. Se van a presentar 2 tipos de flujos: el flujo de materiales y el flujo de la información. El flujo de los materiales es el movimiento como tal de los materiales de un lugar a otro, el adicional o quitarle algo. Y el flujo de la información ya es el flujo procesamiento de los datos. Entonces tenemos que en el flujo de la información el más importante aquí es e-procurement. Y el e-procurement es la información de inventarios a través del despliegue de la información. Tenemos el EDI, que es el intercambio electrónico de datos en los sistemas de gestión documental. Eso también es un flujo de información. El IoT, que es la automatización, no requiere interferencia del hombre. El IoT es la Internet de las cosas. Entonces, es la comunicación entre los diferentes elementos electrónicos y el sistema. Tenemos los robots como tal en la recepción y almacenamiento de algunos centros de almacenamiento que poseen robots para el tema del traslado y recepción de materiales. Entonces aquí vemos que está la recepción, almacenamiento, procesamiento, despacho de materiales, el movimiento interno y el traslado a otras áreas. Tenemos abastecimiento. En abastecimiento tenemos el LOT, que es el Internet de las cosas como soporte, y el RIF, que el RIF es como tal la identificación de los productos por radiofrecuencia. Tenemos en expedición, tenemos el ACC, que es la seguridad del transporte de los sensores. Esta información es muy importante también. Y también tenemos el Cloud Supply Chain, que el Cloud Supply Chain lo que hace es como tal la cadena de suministros en la nube. Es el almacenamiento de la información y varios usuarios pueden tener acceso a esa información. Entonces tenemos la trazabilidad y la gestión de almacenes. Ahora vamos a ver la taxonomía de la producción, donde se caracteriza que la automatización en el proceso es muy importante en los procesos de moldeado, corte, ensamblaje, soldadura y pintura. Aquí no tiene injerencia al hombre. Entonces se abarata aún más la mano de obra, se controla aún mucho más. Entonces por eso se da la automatización y la robótica. Y en elementos de soporte dentro de los flujos de materiales encontramos en la primera parte de modelado la impresión en 3D, donde se encarga de la elaboración de la pieza. Y en flujos de información tenemos tecnologías como la PPS, que son sistemas o subsistemas autónomos de pedidos del intercambio de la información entre los diferentes procesos de producción de la compañía. Y el otro es el blockchain. El blockchain es el procesamiento autónomo de pedidos e intercambio de la información en los diferentes procesos de la cadena productiva. Luego tenemos la distribución, que en la distribución encontramos procesamiento de pedidos, alistamiento, distribución física, seguimiento de mercancías y devoluciones. Donde vemos que los flujos de materiales más que todo son soporte del IoT
y la CRM, que es la fidelización de los clientes y conocimiento de los clientes. Los flujos de materiales, aquí vemos que se de movimiento de un lado al otro. Tenemos el soporte de almacenamiento, el IOT, que es el Internet de las cosas, tanto en el flujo de materiales como en el tipo de flujo de información. Con el Internet de las cosas se pueden hacer las solicitudes a través de la conexión. Tenemos en distribución física y insumos el supply chain. En seguridad de la mercancía tenemos la seguridad de la ciberseguridad, es un nuevo concepto que es donde tenemos todo controlado a través de la seguridad electrónica. Para la taxonomía de la revisión de los inventarios, tenemos el uso de los NMP, que son software utilizados para la planificación y control de la producción. Tenemos los WMS, que son herramientas virtuales para gestionar y optimizar los inventarios. Tenemos el Pick Out, que es el Pick Voice, para solicitar productos a través de la voz, ubicarlos dentro del inventario. También tenemos los GMS, que son sistemas de administración de los patios para controlar el flujo de los vehículos dentro de la organización. Y por último tenemos el servicio al cliente. Tenemos computación en la nube, que es como tal el manejo de la información a través de la nube, o sea, no dentro de la misma organización. Tenemos el tema de la inteligencia artificial, que es muy importante hoy en día, donde ya el servicio al cliente pasa a ser reemplazado también por máquinas, donde hay una interacción entre el hombre y la máquina para la solución de algunas novedades. En esta tenemos las actividades de responder inquietudes sobre los productos y servicios, procesar pedidos y transacciones, resolver problemas o quejas, trasladar las necesidades y sugerencias de los clientes a los demás departamentos y el seguimiento de los KPI. Los KPI son los indicadores de gestión. Entonces, este sería como tal la taxonomía de las 5 tablas que tenemos en nuestro proceso. Gracias.